Perfecto. Entonces, gente. Perfecto. Bueno, muchachos, como lo establecimos el día de ayer, vamos a desarrollar, vamos a empezar a desarrollar, digamos, estos encuentros adicionales de fortalecimiento, buscando aclarar las dudas que tienen frente al desarrollo del proyecto en esta etapa en la que estamos, en la construcción del mismo. Antes de eso quiero mencionar y dejar muy claro, muchachos, que los encuentros en línea no se vuelven una clase magistral. Por el periodo de tiempo en el que realmente nos podemos conectar, lo que se busca en ese encuentro el día martes oficial, estoy hablando solo del día martes, es poderles resolver las dudas que tienen frente al desarrollo de esas evidencias. Estos espacios realmente surgen como una opción adicional frente al desarrollo o frente a los inconvenientes que se están presentando, a las dificultades que hemos tenido para el desarrollo. Sin embargo, el encuentro oficial sigue siendo siempre el del día martes, donde buscamos dejar claro qué estamos solicitando en las evidencias, dejar claro en qué momento estamos en el cronograma y en la planeación, y ir asumiendo y resolviendo las dudas que tengan frente al desarrollo de sus evidencias en ese momento. Ese es el objetivo principal de este espacio. Estos como tal ya son adicionales que, digamos, surgen de la necesidad precisamente de resolver las dudas, pero es importante mencionarlo y que lo tengan presente. Dicho esto, continuemos pues con lo que teníamos como establecido para el día de hoy. Recordando lo que hablamos ayer, es básicamente entender un poco el funcionamiento de nuestro ambiente de desarrollo, lo que necesitamos para trabajar, las alternativas que tenemos dependiendo del sistema operativo que estamos utilizando y lo que se requiere para poder empezar a trabajar con nuestro proyecto o a construir nuestro software como tal. Entonces empiezo una vez más compartiendo pantalla y citando pues lo que tengo disponible en mi proyecto. Okay, vamos a darle aquí, perdón, permitir. Entonces ustedes saben, como lo hice en anteriores ocasiones, la herramienta que yo he decidido utilizar para simular el ambiente he sido Laraga. Cuando me refiero a simular el ambiente, me refiero a que lo que nosotros realmente hacemos es en nuestro computador de trabajo instalar todos los software que se requieren para que la aplicación funcione. Particularmente es importante tener en cuenta la definición del software y cómo nosotros lo tenemos definido. Por lo general, cuando hablamos de un software, lo asociamos a una aplicación. Y esa aplicación, lo primero que pensamos es, si encontramos la palabra aplicación, es en una aplicación directamente móvil. Y muy seguramente Facebook, en nuestro celular, WhatsApp, Instagram, lo que ustedes consideran que utilicen a día en nuestro dispositivo inteligente. O, por el lado contrario, si hablamos de programa, si generalmente hacemos relación con esto que estamos viendo en pantalla, con una interfaz gráfica, con un programa como Office, como Paint, como PowerPoint, como Google Chrome, como los que ustedes normalmente conocen. Estoy partiendo de la idea que no tenemos ningún conocimiento en el área de tecnologías o de TIC, ¿no? Para que lo tengan claro. Entonces, en este caso, realmente debemos entender que para que nuestra aplicación que va a utilizar solo tecnologías web funcione, necesita a su vez otros programas o software para funcionar. Que esos software que nosotros utilizamos para que nuestro proyecto se pueda ejecutar o se pueda utilizar, no necesariamente tienen que tener una interfaz gráfica. No necesariamente tienen que tener una opción en la que yo pueda dar clic. No necesariamente tienen que tener un botón de cerrar o no necesariamente tienen que funcionar así. Un software como tal puede venir solamente para que funcione en consola o en la línea de comandos como nosotros lo conocemos. ¿Y por qué les digo esto? Porque por lo general las tecnologías web o donde están almacenadas nuestras aplicaciones para que funcionen, realmente es eso lo que está sucediendo. Para que nuestro proyecto funcione o nuestra página web a la cual accedemos funcione, debe existir un equipo en donde yo coloco los archivos HTML, por ejemplo,
y esos archivos son leídos y entregados a cada uno de sus clientes. No hay intervención, no hay interfaz gráfica que como desarrollador yo configure para que eso funcione. Hay simplemente un proceso que se está ejecutando en memoria en el computador que escucha ciertas acciones y realiza ciertas acciones a partir de lo que escucha o esas escuchas desencadena otras acciones. Entonces, esos software que nosotros necesitamos allá para que funcione, los tenemos que tener en nuestro computador para emular el ambiente de producción, que sería el que nosotros conocemos cuando llevamos la aplicación a que realmente esté en internet, por decirlo de alguna manera. Vuelvo, insisto, estoy hablando de lo más básico para que lo tengamos todos y hablemos el mismo idioma. Entonces, esta herramienta Laragon lo que hace a mí es instalarme cada uno de esos software. ¿Qué software necesito para que mi proyecto en tecnologías web, basado en tecnología o en el lenguaje de programación PHP funcione? Necesita primero el intérprete de PHP. ¿Qué es el intérprete de PHP? Un software que al abrir los archivos PHP identifica qué hace cada etiqueta que yo estoy escribiendo. Si estoy definiendo una variable, él es el que tiene la capacidad de interpretar que debe almacenar en memoria RAM ese valor de esa variable y darle un espacio en la memoria RAM para que esa variable esté disponible de consulta posteriormente. Entonces, es un software intermedio que hace que se comuniquen mis instrucciones escritas, particularmente en ese lenguaje, con los periféricos o el sistema operativo como tal del servidor o en este caso del computador que estoy utilizando. Eso es un intérprete. Entonces necesito el intérprete PHP. Pero PHP no funciona solo. PHP no es capaz de procesar las solicitudes. Entonces, para poder yo utilizar PHP, recordemos que PHP es diseñado para ser utilizado en tecnologías web, en entornos web. Entonces, para hacer eso, yo necesito simular ese entorno web, en este caso en mi computador. ¿Qué quiere decir esto? Necesito un software adicional que funcione como servidor servidor de aplicaciones. ¿Y qué es lo que hace ese servidor de aplicaciones? Escuchar las solicitudes que llegan por internet y responder de acuerdo a la solicitud que está recibiendo. Básicamente, como cuando entro al navegador y coloco cualquiercosa.com, ese cualquiercosa.com me lleva a un servidor que escucha esa petición y a partir de lo que le estoy pidiendo me da una respuesta al navegador que yo estoy utilizando. Google Chrome, cualquiercosa.com, Internet resuelve ese cualquiercosa.com en qué servidor está, ese servidor recibe esa solicitud y esa solicitud hace ciertas acciones y él a su mismo responde esa solicitud con un mensaje o con un contenido, con una imagen, con un video. Eso es en términos generales cómo funciona el Internet. Entonces, en este caso, para el ambiente y el lenguaje de programación que nosotros vamos a utilizar, utilizamos Apache. Apache es el servidor de aplicaciones que montamos en nuestro dispositivo. Es un software que funciona sin interfaz gráfica, pero que escucha las solicitudes a través de Internet. ¿Cómo así que de Internet? Exacto. Yo solo puedo acceder o enviarle solicitudes a mi Apache local utilizando el navegador, porque él solo escucha en Internet, solo escucha a través del navegador o por el protocolo que Internet utiliza de comunicación. ¿Cuál es ese protocolo? HTTP. Recuerden que en algún momento lo vimos cuando estuvimos hablando, creo, de CSS, de HTML. Entonces, eso funciona de esta manera. El protocolo HTTP define la manera en la que los servidores pueden recibir solicitudes de información y a su vez responder con esas solicitudes de información. Ese protocolo es el HTTP que nosotros colocamos en las páginas o en los sitios web a los que nosotros consultamos, que funciona más o menos de esta manera, por hacerlo visual de alguna manera. Entonces, esto es el protocolo de HTTP. Entonces, en lugar de nosotros tener que ir a Internet a consultar información, Apache nos permite que eso sea directamente en nuestro computador. Y eso es lo que estamos simulando con el ambiente. Aparte de Apache, que lo pueden ver aquí en pantalla,
tenemos un servidor de base de datos que se encarga solo de la gestión de las bases de datos, en este caso de manera local, que se llama MySQL. De eso ya hemos venido hablando mucho, pero a diferencia de Apache, que solamente recibe solicitudes por el navegador a través de HTTP, MySQL lo que hace es gestionar las bases de datos como tal. Entonces, en este caso estamos montando un ambiente donde está el intérprete de PHP para que Apache lo pueda utilizar. Apache para que reciba las solicitudes a través del navegador, solo en mi equipo va a funcionar. MySQL para que se gestionen las bases de datos y adicionalmente Laragon me ofrece Node.js, pero eso tiene que ver con la posibilidad que se pueda instalar si es que nosotros lo necesitamos. No es porque en el proyecto en este momento lo estemos utilizando, simplemente la herramienta nos lo permite utilizar. También podemos ver que se instala, en este caso, otro intérprete para otro lenguaje de programación que se llama Python y hace exactamente lo mismo. Leer los archivos Python y procesarlos o ejecutarlos o tener la posibilidad de ejecutarlos como tal. ¿Me permiten un minuto, muchachos? Ya regreso con ustedes. Listo, continúo entonces, muchachos. Eso a grandes rasgos es lo que necesitamos nosotros para trabajar. Laragon simplemente es una herramienta que ya me ofrece todo, que funciona para los dispositivos que ejecutan el sistema operativo Windows, ¿cierto? Pero, ¿cómo hacemos para trabajar en otros sistemas operativos? Pues existen otras herramientas para utilizar. Por ejemplo, una gran alternativa para todo este ambiente que utilice las mismas herramientas es SAM o SHAM, como lo pueden ustedes ver aquí en pantalla. ¿Qué es SHAM? Una herramienta o un programa que se instala y a su vez él se encarga de instalar todo lo que necesitamos para trabajar en ese ambiente. Apache, MariaDB para la base de datos, PHP y Perl, que es otro lenguaje de programación adicional. La ventaja de SAM es que tiene instalador para todos los sistemas operativos que actualmente se utilizan. Entonces, en el mercado existen, digamos, tres grandes sistemas operativos o tres grandes ramas: Windows, Linux y OS X, que sería de los dispositivos que vende Apple como tal. Tienen diferentes arquitecturas, tienen diferentes maneras de trabajar los sistemas operativos. En este caso, esta herramienta nos permite esa posibilidad. Eso sería ya teniendo en cuenta dos alternativas. Pero al final del día, lo que hacen es exactamente lo mismo: simular el servidor de desarrollo, instalar el intérprete PHP, instalar un servidor de aplicaciones que puede ser SHAM o puede ser, perdón, que puede ser Apache o puede ser Nginx, que es otro software solamente. Instalan un servidor de base de datos que puede ser MariaDB o MySQL o MySQL o Postgres, que son simplemente otros programas, con otro nombre, pero exactamente lo mismo, servidores de aplicaciones. Y eso es en grandes rasgos lo que se realiza. Entonces, lo que debemos tener nosotros en cuenta antes de empezar a trabajar son los requerimientos de nuestro proyecto. Recuerden que en algún momento estuvimos definiendo qué es nuestro proyecto, qué necesita para empezar a trabajar. En ese caso, definimos que eran tecnologías web, que íbamos a trabajar con PHP. Entonces, obedeciendo esos requerimientos es que se instala o utilizamos esta herramienta. Para conocer a gran detalle cómo funciona, cómo trabaja Apache, tienen ustedes que tener mayor claridad de cómo funciona la Internet y obviando que se sale a comunicarse en Internet con otros equipos a través de todos los equipos que existen en Internet. Lo único que cambia es que eso solamente funciona en local. El Apache solo escucha las solicitudes local. Adicionalmente, es importante que consulten, y eso lo digo como para que lo puedan extender ustedes más adelante, porque no me voy a detener en eso, es el tema de las comunicaciones entre las aplicaciones o la manera en la que yo me puedo acceder a ese software para utilizarlo. Estoy hablando del software como tal. Entonces, si estoy desarrollando una aplicación, ¿cómo mi aplicación se comunica con MySQL para enviarle información? Eso lo hace a través de Internet
y utilizando puertos de comunicación en los dispositivos. Entonces ustedes pueden ver aquí que mi Apache está escuchando todo lo que llegue por internet en mi dispositivo, solo en mi dispositivo, en el puerto 80. MySQL está escuchando todo lo que llegue en el puerto 3306. Por eso pueden ver que cuando yo ejecuto acá HeyDSQL, que es solamente un software adicional que se puede conectar a la base de datos, él dice puerto de conexión 3306, usuario root. Y en este caso, nombre host o dirección IP no es una dirección IP remota. Esto que ven ustedes aquí, el 127.0.1, es la dirección por defecto para que el dispositivo o el computador se conecte hacia él mismo. En lugar de buscar la IP que ustedes tienen asignada por el router que le está dando internet, que por lo general es 192.168.1.0, que es esto que tienen acá, muy seguramente en su dispositivo. Esto les invito a que investiguen un poco más. Esto lo vimos en Teoría General de Sistemas, de cómo funcionan los sistemas operativos en la internet. Esto lo pueden profundizar más a detalle, o deberían poderlo profundizar, pero es esto que vemos acá. Entonces, cuando yo me conecto a internet, a mi router se le da una dirección IP y mi router me da a mí una dirección IP que sería más o menos esta, ¿cierto? Entonces, en lugar de yo tener que identificar cuál es mi dirección IP que me está permitiendo conectar a internet, tenemos por defecto este valor, que es el 127.0.1 o el localhost, que sería host local. Y él lo que dice es que le hago las solicitudes a mi mismo computador, que en este caso está escuchando Apache. Entonces está diciéndome, a mi mismo computador pídale esto, a mi mismo computador pídale esto. En este caso le está diciendo, en este mismo computador, en el puerto 3306, debe existir una base de datos o un sistema gestor de base de datos, un software de base de datos. Entonces, si existe, por favor, conéctese a él. Y eso realmente es lo que hace. Cuando llevemos esto a producción, vamos a ver, yo puedo darle aquí, ¿no? Esto que estoy haciendo de conectarme puede ser ahora sí un equipo remoto, un equipo en internet. Entonces no le voy a decir que se conecte a 127, sino muy seguramente va a ser 2007.132, 200, 132, 234, 1. Puede ser la IP del servidor que está almacenado en Amazon, en la que yo me voy a conectar para ver la base de datos que realmente están usando nuestros clientes. En ese momento sí se está saliendo para internet, pero cuando le defino el localhost está conectándose a mi mismo computador, para que lo tengan presente. Voy a responder aquí una pregunta en el chat. Dice Jorge, una pregunta, ¿el comando PHP Artisan Servers viene a cumplir la misma función de PHP? Exactamente, Jorge, muy buena pregunta. Entonces, cuando yo estoy tratando de simular, necesito poder tener estas software instalados, por lo menos en el ambiente, en mi ambiente o en mi equipo. Estoy utilizando Laragon como herramienta que quiero que me suministre todo. Sin embargo, si nos vamos a la documentación de Laravel, existen muchas maneras de simular ese ambiente de desarrollo en la que yo me puedo empezar a trabajar, respondiendo precisamente a la pregunta que en este caso tienen los muchachos en el chat. Entonces aquí en la documentación que nosotros podemos acceder de Laravel, ya específicamente de la herramienta, que también necesita ciertas cosas, podemos ver qué necesita él para trabajar. Le damos aquí en Kickstarter, o qué necesito para empezar a trabajar, y dice instalación. Entonces aquí hay una introducción al framework como tal, o la herramienta. De hecho, nos dan un enlace a una herramienta alternativa o un bootcamp muy rápido que nos permiten identificar ciertas cosas o posibilidades que tiene la herramienta, pero vamos a seguir esto que tenemos en la documentación. Entonces, para poder crear un proyecto, podemos hacer lo siguiente. Como necesitamos simular un servidor de aplicaciones, Laravel por defecto nos suministra una alternativa en el que no necesitamos instalar nada para poder hacer funcionar el framework. Y ese comando es el siguiente, cuando ya lo tengan instalado. Cuando ya tengan el proyecto en funcionamiento de Laravel, van a irse al proyecto, en este caso yo tengo Pose,
¿cierto? Creo que está acá, exacto. Yo puedo ver qué archivos tengo. Cuando ya tengan el proyecto descargado, ustedes pueden ejecutar esto. Intérprete de PHP, archivo artisan que existe internamente y el comando serve. Y él lo que hace es que monta en ese momento un servidor de aplicaciones para que la aplicación escuche lo que ustedes envíen por internet, pero solo mientras esté la consola abierta. En el caso puntual mío, yo estoy haciendo eso con Apache. Apache está escuchando todo lo que llegue a 127.0.1, 2.80, todo lo que llegue allí, Apache lo está recepcionando. En este caso, con este comando, directamente la aplicación va a estar escuchando esto que ustedes ven en este momento. Yo voy aquí para ver que la aplicación se escucha. ¿Por qué funciona esto? Si bien Apache escucha la misma IP, está utilizando otro puerto. Entonces, en este caso, hay dos cosas en funcionamiento. El servidor temporal que acaba de lanzarse por este comando y adicionalmente Apache escuchando en el puerto 80. Seguramente se preguntan por qué nosotros no utilizamos puertos cuando navegamos en Internet. Porque por defecto el puerto 80 es el que se utiliza para navegar en Internet. Entonces no es necesario definirlo. Pero si yo hago esto, aquí hay un error de protocolo porque realmente él podría escucharme por el 40, por el no, 3, 4, 3. Listo. Entonces fíjense que recibió la solicitud y obvió esa solicitud. 443, perdón. El puerto 443 es el mismo puerto que responde al protocolo HTTPS y el puerto 80 responde al protocolo HTTP. Entonces, cuando ustedes ingresan a un sitio que tiene el prefijo HTTPS, el servidor está escuchando la conexión por el puerto 443. Cuando entran a un sitio que solo permite HTTP, el servidor escucha las solicitudes por el puerto 80. Sin embargo, como eso es tan genérico, pues ya no lo utilizamos. Pero en entornos de desarrollo, utilizar esos puertos nos permite tener diferentes cosas ejecutándose al mismo tiempo. Por eso ven esa configuración. Laragon puede utilizar Nginx, nosotros podemos utilizar Nginx. Nginx es simplemente otro software diferente a Apache que hace el mismo proceso. Yo puedo cancelar esto con control C y funciona como tal. Entonces vuelvo aquí al ejercicio de la herramienta que estoy utilizando. De hecho, en los primeros pasos que encuentran ustedes en la documentación de Laravel, existen diferentes alternativas adicionales que les van a permitir simular el ambiente para que la aplicación se pueda ejecutar, para que ustedes puedan construir la aplicación. Puede ser a través del comando PHP Artisan Serve, puede ser a través del Laragon, puede ser instalando todos ustedes por aparte, o puede ser utilizando otra herramienta diferente. Por ejemplo, que mencionaba José Ignacio anteriormente, utilizando Sage. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos diferentes sistemas operativos, tenemos diferentes configuraciones, diferentes versiones de los programas, y alguien por allá dijo, bueno, ¿y cómo podemos generalizar para que todo el mundo ejecute lo mismo? Para que todo el mundo, en lugar de tener diferentes versiones, realmente utilice la misma versión de cada una de las herramientas que estamos utilizando. Entonces, una de esas preguntas es resuelta utilizando un sistema o una herramienta adicional que se llama Docker. Ese no es el objetivo realmente de Docker. No utilizarlo de esa manera. Se puede utilizar, pero el objetivo de Docker es mucho más específico y mucho más en otro escenario. Sin embargo, Laravel sugiere que utilicemos Docker para eso. ¿Y qué es Docker? Es un sistema de virtualización del sistema operativo, por decirlo de alguna manera, que lo que hace es que monta, como por decirlo de alguna manera, un sistema operativo alternativo que se va ejecutando y que es el mismo para todos los sistemas operativos que nosotros utilizamos. Si está ejecutándose en Linux, entonces va a usar la misma versión. Si está ejecutándose en Mac, usará la misma versión. Y si está ejecutándose en Windows, usará la misma versión. Sin embargo, ese tema es mucho más avanzado y quisiera explicárselo realmente
cuando lleguemos al punto de tener la aplicación construida y el objetivo principal de Docker. Pero aquí se pueden utilizar otras alternativas que se suministran. Entonces Apache puede ser una, me parece que Laragon puede ser otra. En anteriores versiones teníamos virtualización con VirtualBox, que es un sistema de virtualización como tal, que sugería acá. Tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí en la documentación, por ejemplo, si vamos a utilizar, aquí ya se sugiere utilizar Docker, bueno, no sé por qué Docker desde ya, podríamos utilizar otras alternativas, pero al final del día lo que se busca es exactamente hacer es tener todos los software que se necesitan para simular el entorno de desarrollo o simular el entorno en donde se va a ejecutar en el servidor la aplicación, pero en este caso sería un entorno de desarrollo porque es donde la estamos construyendo. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes con relación a este tema que quisieran resolver. Si por el contrario les está claro lo que les acabo de mencionar, me pueden dar, si está claro, por favor me pueden dar me gusta para saber que me están escuchando, y si por el contrario tienen alguna duda, por favor pueden usar la opción de levantar la mano en este momento para resolverla. Listo, Caterina, muy bien. ¿Los demás? Jorge Andrés, ¿por qué utilizamos la versión 10 y no la versión 11? No la versión 11 de Laravel, porque hay un gran cambio en términos de la ubicación de los archivos de la versión 10 a la versión 11, y ellos están obviando ciertas cosas. En la versión 11, lo podemos ver acá, hay un cambio, acá, guía de actualización. Hay un cambio importante, de gran impacto de una versión a la otra. Es más fácil, es decir, creo que se oculta ciertas cosas del funcionamiento del framework desde la versión 11 que se está utilizando. Entonces les quiero explicar la 10 para que sea más visible, es más fácil ver los archivos, qué hace este archivo puntualmente. Ya en la versión 11, si no utiliza ese archivo, se quita. Entonces no es claro cómo funciona todo por dentro del sistema. Por eso usamos la versión 10. ¿Listo? Bueno, entonces, si todo el mundo tiene claro más o menos qué estamos haciendo con el ambiente, qué alternativas de pronto podemos tener, me voy a pasar un poco a darle, que no sé por qué, esto está otra vez, a darle un poco de claridad a los muchachos que me mencionaban y utilizan Linux. Y les quiero decirlo con lo siguiente, muchachos. En el caso particular de ustedes, les decía yo ayer, tienen una ventaja sobre nosotros que utilizamos otros sistemas operativos, porque ustedes sí que tienen el sistema operativo que usan los servidores, que usan los servidores. Todos y cada uno de los servidores que son utilizados para las aplicaciones web, diría yo que el 90% se ejecutan en Linux. Entonces ustedes no tienen que hacer nada adicional para simular el ambiente, simplemente instalar lo que necesitan. Si están utilizando Linux con interfaz gráfica, es porque seguramente no han tenido la oportunidad de utilizar la línea de comandos, pero muy seguramente para solucionar algún inconveniente técnico tuvieron que usarla en algún momento. En el caso de los que usan Linux, no tienen que usar SAM, no tienen que usar algo como Laragon, no tienen que usar Sail, pueden hacerlo directamente en su línea de comandos. Todos y cada una de las acciones que nosotros estamos tratando de simular es realmente para simular el ambiente en producción. Y ese ambiente de producción es en Linux. Entonces ustedes pueden fácilmente clonar ese ambiente. Les voy a dar un ejemplo. En Windows, esto que estoy haciendo, ls, que sería el comando listar, no es posible ejecutar. Esto no se puede en Linux. Para eso yo necesito simular una terminal, perdón, eso no se puede en Windows. Para eso yo necesito simular una terminal de Linux para que esto pueda ser interpretado. En caso de ustedes no necesitan hacer ninguna simulación, simplemente ejecutan y eso funciona. ¿Cómo instalo esas cosas que necesito? Se preguntarán en Linux de pronto los que están trabajando si no han tenido la oportunidad. Recuerden que en algún momento para los proyectos de PHP y para en algún momento trabajar con Tailwind CSS hablamos de un manejador de paquetes, un software que nos permite instalar paquetes en esa tecnología o en esa herramienta como puede ser Node
NPM para Node o Composer para PHP, pues los sistemas operativos Linux tienen sus propios manejadores de paquetes. En el tema de los sistemas operativos Linux hay como dos grandes ramas. Los que vienen de Debian y los que vienen de CentOS. Los que vienen de Debian utilizan apt-get como manejador de paquetes, entonces simplemente utilizo install Apache y al correr ese comando instala todo porque encuentra todo en sus librerías, en tus repositorios. Y los que vienen de CentOS, que pueden ser Fedora o otros adicionales, hacen yum install, si no estoy mal, Apache. Eso sería todo. Entonces, en este caso, podrían hacer algo como yum install Apache, PHP, que ya lo deben tener instalado, MySQL, que seguramente lo pueden instalar de la mejor manera posible, Node, y eso sería todo lo que tienen que hacer para empezar a trabajar con sus proyectos. Una vez ustedes instalan Apache en cualquiera de los sistemas operativos, en cualquiera de las versiones en Linux, la carpeta por defecto donde se almacenan los sitios web que Apache puede utilizar para responder sus solicitudes van a estar en bar www o sí, creo que es bar www o ht2 en la configuración de Apache. Eso es todo lo que necesitan ustedes tener claro para funcionar. Entonces, por eso les decía, Linux tiene una ventaja porque están ya directamente trabajando con el mismo sistema operativo que trabaja el servidor donde seguramente se está ejecutando o se va a ejecutar la aplicación para hacer la salvedad. No sé si alguien tenga más dudas, preguntas, inquietudes en relación al ambiente que quisieran resolver. ¿Todo claro? ¿Me confirman, por favor? Les agradezco. Pulgar arriba si está claro. Perfecto, Jenny. Ok, Andrés, lo escucho. Buenas noches, profe. Pues yo utilicé, bueno, en Windows, en una máquina virtual, Okay. Laragon, pero como era, esa máquina virtual es pesado. Algunas pero ¿por qué librerías tuvo que no. ejecutar una máquina virtual? No lo entiendo. Qué pena, Andrés. No, es que yo la monté todo en una máquina virtual Ok. y sí, los servicios no cargaban, Ok, daba pero tiene que errores. ser tema de recursos porque es muy pesada la Sí, máquina virtual para sí, ejecutarla, seguramente. sí, tuve Okay. experiencia, profe. Eso lo quería comentar. Listo, perfecto. Vale, perfecto. No, pero está muy bien que practique con esas herramientas porque eso le da seguridad de seguir utilizando otras cosas. Yo creo que la mejor manera de nosotros aprender es cometiendo errores. Y no sé si se los he comentado, seguramente sí, pero a diferencia de otras profesiones o otras labores, otros aprendizajes, nosotros tenemos la posibilidad de hacer control Z y volver a empezar. Eso nos permite aprender de la mejor manera posible. Entonces no tengan temor en, por decirlo de alguna manera, o una palabra que yo uso es cacharrear. Yo creo que eso es lo que nos va a permitir aprender mucho más, entrando, untándonos las manos, ejecutando los comandos, instalando, desinstalando, todo ese tipo de cosas es lo que nos da a nosotros la seguridad de que estamos haciendo las cosas correctamente o encontrar el camino a hacer las cosas correctamente de acuerdo a lo que estamos buscando aprender, ¿no? No sé si alguien tenga otra pregunta. Muchas gracias por su aporte, Andrés. Muy valioso. Creo que no. Bueno, perfecto, muchachos. Entonces, eso, para no extendernos un poco más, era lo que quería compartirles frente al ambiente. Estamos tratando de simular, insisto, lo que está en el servidor. Para eso necesitamos diferentes aplicaciones o diferentes software. Esos software no necesariamente tienen que tener una interfaz gráfica, simplemente reciben información a través de puertos en el computador, puede ser, o otras maneras de comunicación existen. Eso lo vamos a ir descubriendo más adelante a medida que el proyecto tenga sus necesidades. Pero eso es básicamente lo que estoy haciendo. Existen diferentes alternativas en las que nosotros podemos simular ese ambiente. Laragon simplemente es una opción para los que estamos en el sistema operativo Windows. Aquí se fue generalizar. El caso de Linux, investiguen por favor cómo instalar ustedes directamente. O si prefieren en Docker,
hacerlo, investiguen, eso les da mucha más cancha para investigar realmente cuál es el propósito de Docker y virtualizar y utilizar ese tipo de cosas, pero pues por ahora con eso podemos seguir trabajando. Recordemos que el día de mañana nos vamos a encontrar a las 6 de la tarde, de 6 a 8 aproximadamente, para volver a hacer un repaso de pronto la lógica como tal, el desarrollo de la lógica de programación, qué es un algoritmo, unos pequeños diagramas de flujo, como para que volvamos a hacer ese repaso y comprender qué es lo que buscamos hacer cuando creamos o utilizamos un lenguaje de programación o creamos un programa o esos pequeños algoritmos que nosotros constantemente vamos a, o cómo esos algoritmos forman parte del software que nosotros vamos a construir y qué es lo que, cuáles son las instrucciones que nosotros vamos a utilizar y esas instrucciones cómo se convierten a un lenguaje de programación. Pero adicionalmente quiero invitarlos y agradezco me confirmen quién tiene la posibilidad de encontrarse conmigo el día viernes. Por solicitud y por un proceso de certificación en la formación virtual que estoy recibiendo como instructor, es decir, estoy haciendo el proceso de certificarme como instructor virtual en el SENA, es un requerimiento que tenemos nosotros. Debo realizar un encuentro con mis aprendices, seguir unas pautas para ese encuentro especiales. Necesitamos hacer durante ese encuentro pausas activas, necesito hablarles del cronograma, es decir, evidenciar ciertas cositas que me solicitan allí, pero necesito adicionalmente contar con la participación de algunos de ustedes para eso. Entonces, les quiero cordialmente invitar a los que tengan la posibilidad de conectarnos el día viernes a las 6 de la tarde, es el único espacio que tuve disponible, y desarrollar una sesión en línea orientada en estos temas, pero siguiendo las pautas que se mencionan en esa solicitud, particularmente de la certificación que estoy haciendo. En ese encuentro se va a comunicar o va a ingresar la persona encargada de evaluarme en esa certificación. Entonces, por eso necesito contar con la participación de todos ustedes. Eso simplemente va a evaluar cómo desarrollo yo la sesión en línea, si tengo en cuenta los materiales de formación. Bueno, básicamente evaluarme para saber si me puedo obtener la certificación en orientar la formación virtual. Por eso les digo que se desarrolla de una manera, unas pautas más específicas ese encuentro. No más de media hora nos vamos a encontrar. Entonces, los que tengan la oportunidad, les voy a enviar la invitación y agradezco sumamente que puedan participar en el encuentro, en donde va a entrar esa persona o ese profesional a evaluar el desempeño que yo estoy haciendo. Les agradezco mucho, muchachos, a todos por la participación. Les dejo la recomendación si me pueden compartir conmigo el viernes. Los espero mañana para seguir avanzando en los temas de fortalecimiento. No olviden, por favor, dejarme sus dudas. Este espacio es para escucharlos. Les agradezco enormemente el tiempo que se toman para poder conectarse. Y nada, feliz noche para todos. Feliz noche para todos, Jorge, Andrés, con mucho gusto, Caterine, mucho gusto. Dale, profe. Profe, en 2 videos, ¿dónde quedan? Estos están en el mismo grupo, Angel. Todo está creando en el mismo grupo para que los pueda acceder. El mismo grupo de Teams, me refiero, ¿no? ¿Listo? Voy a tener la grabación. Perfecto.